tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Avanzamos. Avanzamos y estamos estrenando escenografía. ¿Qué le parece? Deslumbrante. Sí, no, nos fuimos al campo. Al atardecer de la vida seremos examinados del amor. Del amor. Por eso aquí comienza el atardecer y eso es lo que hemos sacado esa foto de de la loma. Estamos allá en el campo, nos fuimos para el campo. No, estamos en la montaña del obispado que tiene un flamboyán. Ok. No se ve la casa, pero está el flamboyán del obispado. Sí. Bien, saludamos con cariño a todas las personas que se unen con nosotros a través de Católica Radio y las redes sociales para compartir la alegría del Evangelio en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito, ¿verdad? Vamos caminando porque en Cristo nace y renace la alegría. Que no nos dejemos robar ni la alegría ni la esperanza. Por eso oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos así hoy con este atardecer, ¿verdad? Así suavecito. Hoy empezamos así suave, tranquilos en el atardecer, en ese sol que cae. Se mojó usted con la lluvia, no, por eso está tan pacífica. Estamos así bien. ¿Usted está enferma? No, padre, para nada. No queremos saber nada con la pandemia, basta. Bueno, estamos en el capítulo 3, que habla sobre el anuncio del Evangelio. Y vamos viendo una serie de elementos, de puntos que el Santo Padre nos ayuda a reflexionar. Este Evangelio que es proclamado explícitamente, y explícitamente decimos Jesús es el Señor. La evangelización es tarea de la Iglesia, un pueblo que peregrina hacia Dios. Y ese pueblo que peregrina hacia Dios anuncia ¿qué? La salvación que Dios ofrece. Y esa salvación es ofrecida como la gran obra de su misericordia. Y en esa salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia es para todos. ¿Y entonces qué significa ser iglesia? Iglesia significa ser pueblo de Dios, ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Frase hermosísima. Ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Ánimo, eres fermento. Y ese ser iglesia, ¿verdad? Como pueblo de Dios, también es un don de Dios que se encarna en la cultura de quien lo recibe. La iglesia entonces asume los valores de la cultura, no de una cultura, de las diversas culturas. Por eso tiene un plurirrostro, es un arco iris, es un abanico. Y en ella cabemos, entramos todos y todas, todos aquellos que declaremos que Jesucristo es el Señor. Y en esa diversidad de la cultura no amenaza la unidad de la iglesia. Porque esa cultura es una cultura de unidad y no de uniformidad. Por eso no nos sentimos, podríamos decir, excluidos, ni queremos ser excluyentes. No queremos dividir, sino multiplicar. No queremos restar, sino sumar. Y ahí entra un pueblo que tiene, ¿verdad?, con muchos rostros, como lo dirá el Papa Francisco. Por eso la fe no puede encerrarse dentro de los confines de una cultura. Ahí entramos ahora en el diálogo de esta tarde. La fe no puede encerrarse dentro de los confines de una cultura. Es decir, no podemos encajonarla, no podemos enjaularla, no podemos apresarla. La fe es don para todos y todas. Y la fe nos alcanza la salvación. Teniendo presente, como dice el apóstol Pablo, que la fe entra por el oído, por la escucha atenta y fiel de esa palabra de Dios que da vida. El Papa Francisco, en el numeral 118 de la exhortación de la alegría del Evangelio, nos dirá: los obispos de Oceanía pidieron que allí la Iglesia desarrolle una comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arranque de las tradiciones y culturas de la región. Interesante, ¿no?
se desarrolla la comprensión, la presentación de la verdad de Cristo, pero arrancando de la propia tradiciones y cultura. Es decir, hay que purificar, pero la base está en esas tradiciones y en esa cultura de estos pueblos. E instaron a todos los misioneros a operar en armonía con los cristianos indígenas para asegurar que la fe y la vida de la iglesia se expresen en formas legítimas, adecuadas a cada cultura. A operar, a trabajar en armonía, a no desechar simplemente porque es distinto, todo lo contrario, cómo buscar armonizar. Y una de las reflexiones que veíamos la semana pasada, o en estos días, era cómo el Espíritu Santo crea armonía en esa diversidad, logrando la unidad, no la uniformidad. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia. Es decir, si somos latinoamericanos, no europeos. Si somos asiáticos, lo mismo. Si somos del continente que sea, hay una diversidad, una riqueza, entonces no es imposición, es integración, inculturación. Porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. La fe no se encierra en la comprensión, en la expresión de una cultura, sino que abarca a todas las culturas. Este es el gran aporte que hace San Pablo. Recuerden que fue una tentación también de la iglesia primitiva. El ejemplo más claro es cuando Cornelio tuvo la visión de aquel famoso mantel que bajaba del cielo y había animales de todo, decía, come, mata y come. ¿Cómo voy a comer? No llames tú impuro lo que Dios ha declarado puro. Ese gran mantel es signo entonces de esa pluriculturalidad a la cual estamos llamados todos a participar. Y el mantel sería la fe, que es la que une, que es la que da el sabor a todo, o el sazón, mejor dicho. Es indiscutible que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo. Por eso la cultura judía no agota, y por eso el Evangelio es proclamado a toda cultura, y por eso el Evangelio, las palabras de Jesús, vayan y hagan de todas las naciones, de todos los pueblos, ¿qué? Mis discípulos. Discípulos del Señor. Ahí es donde se ve el mandato y ahí es donde se entiende ese mandato. Iniciamos otro paso, damos otro paso en este caminar, ¿verdad?, de la fe, desde esta exhortación. Todos somos discípulos misioneros. Todos, importante. ¿Y cuándo comienza a ser unos discípulos misioneros? En el bautismo. Por eso la raíz de nuestra vocación discipular y misionera es el bautismo. ¿Y cómo es? Somos bautizados, somos enviados, tengo una misión que realizar, anunciar el Evangelio. Tengo una misión que realizar. ¿Y cuál es esa misión? Anunciar que Jesús es el Señor, que Dios perdona, que queremos ser santos y santas, que Dios nos quiere en el cielo y para eso necesitamos ser discípulos misioneros, alegres, portadores de esta noticia. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. En todos, eso no es cuestión de Sor Cristina nada más. No. Y no es cuestión solo del Papa o del Obispo, de los sacerdotes, es en todos. Por el hecho de haber sido ya bautizados, somos enviados. Y ahí el lema, ¿no? Bautizados y enviados. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible, incredendo. Crescendo, es decir, que va aumentando. El pueblo de Dios es santo, la santidad crece, no se estanca y va creciendo de una manera infalible. La fe es infalible. Falible es que se hace daño, se cae. No. Tener conciencia de esa fe que va creciendo me hace cada vez más fuerte. Por eso en la medida que yo vivo mi fe, crece la fe. ¿Y cómo crece la fe? Transmitiéndola. Esto significa que cuando cree, no se equivoca. Ve, cuando usted cree, no se equivoca. Si usted cree verdaderamente que Jesucristo es el Señor, usted no se equivoca. Usted experimenta ya el señorío de Jesucristo y ese señorío de Cristo le hace caminar en la ruta, en la aventura de la salvación.
aunque no encuentre palabras para explicar su fe. Entonces no es cuestión de tener un diccionario con las palabras, es cuestión de vivirlo. Es como cuando uno habla del amor. El amor no se puede explicar, el amor simplemente se vive. Por eso es tan importante abrir nuestro corazón al amor como Dios nos lo ha enseñado, nos lo enseña, nos lo transmite en Jesucristo y por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo a través de la iglesia. El Espíritu lo guía en la verdad. Ahora mira lo que hace el Espíritu. Lo guía en la verdad. Y lo conduce a la salvación. El Espíritu guía y conduce. ¿Guía a dónde? A la verdad. ¿Conduce a dónde? A la salvación. ¿Quién hace esta obra? El Espíritu. Por eso estamos en la época del Espíritu. El Padre hace la obra de la creación. Esa creación es redimida en el Hijo. Y ahora esta creación hecha por Dios, redimida por Jesucristo, continúa y es el Espíritu quien la va guiando. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe. Eso es lo que se llama el sensus fidei, ese sentido, ese olor de la fe. El pueblo de Dios percibe. Y eso se percibe en la vida. O mejor dicho, se manifiesta en la vida. Lo que yo percibo, lo exteriorizo en acciones. Pero no yo solo. Lo percibe usted también. Y entonces es donde en comunidad. Se hace comunidad. Por eso cuando el Papa declara un dogma, lo declara precisamente en el sensum fidei. Es algo que se va gestando, va creciendo. El pueblo de Dios lo percibe, lo huele, lo vive, lo anuncia. Lo celebra y lo ora. Correcto. El catecismo de la Iglesia Católica. Es correcto. Que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. Es el instinto de la fe. Mira, esto se nota mucho. Un ejemplo bien sencillo. A veces en las comunidades la gente ve un muchacho, ve una muchacha y dice, tú puedes ser sacerdote. O a una muchacha le dice, tú puedes ser religiosa. Y el muchacho se queda como admirado. Y entonces dice, pero, ¿por qué? Es que hay cualidades. Transmite algo, ¿verdad? Ese es el sensum fidei, es el olor del pueblo de Dios. Es como cuando la cosa está mala. Aquí hay algo que no está, aquí hay algo que no funciona. Y cuando eso se percibe, como dice aquí, ayuda a discernir. ¿Y qué es discernir? Descubrir realmente lo que viene de Dios o lo que no nos lleva a Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarla intuitivamente, aunque no tenga el instrumental adecuado para expresarla con precisión. Léalo otra vez porque esa frase es importante desmenuzarla y entenderla. La presencia del Espíritu. Entonces, presencia del Espíritu. Esa presencia del Espíritu, ¿qué hace? Otorga a los cristianos. Otorga, concede, da a los cristianos. Una cierta connaturalidad. Una cierta connaturalidad. Es decir, no lo ven como algo extraño, no lo ven como algo fuera de lo normal. No, connatural. Con las realidades divinas y una sabiduría. Con las realidades divinas. Es decir, es connatural y lo ven como obra de Dios. Y entonces se descubre, se adquiere la sabiduría que los permite captarla intuitivamente. Yo intuyo, hay algo en el corazón que me hace ver más allá, perdone la expresión vulgar pero real, de mis narices. Aquí hay algo distinto. Es como la gente ve a una persona buena en una comunidad que ha servido durante años, se muere y dice, es un santo, y lo percibe como santo, y empiezan a venerarlo como santo, y empiezan a invocarlo como si fuera un santo, y efectivamente se descubre que es un santo. Por eso cuando se hace el proceso de beatificación, por ejemplo ahora que estamos en el caso de Madre Dominga, se busca ese sensum fidei, la gente intuye, ¿por qué Madre Dominga? ¿Por qué esta mujer expresamente llamada Dominga? Queremos venerarla o reconocerla como santo, porque es un sensum fidei. No es cualquiera. No. Todos estamos llamados a la santidad, pero una cosa es ser llamados a la santidad y otra cosa es ser puestos en la iglesia como modelo a seguir de santidad. Correcto. Es interesante. Y no es que no sean santos, lo son.
Todos estamos llamados y Porque, lo compartíamos. como ¿verdad? decíamos en el texto que estudiamos, ¿no? El santo del que está a mi lado, a la puerta del lado. Pero hay algunos que se distinguen y el Señor lo permite para que nos inspiremos en sus vidas y podamos servir. Aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión. Es decir, no han hecho los estudios, no han hecho las declaraciones, no han relatado. Es que después hay gente que la iglesia, ese es su trabajo, levantar acta, buscar, y al final la gente dice, nosotros lo sabíamos. Eso ya, que es santo, pero no me lo tiene que decir, es que ponga el último caso, si se quiere más sonado. Desde que murió San Óscar Romero, el obispo Romero, martirizado, la gente empezó a llamarlo santo. Juan Pablo II. Santo súbito, el mismo día del entierro, El mismo santo día. súbito. Yo estaba allí cuando la plaza comenzaron a gritar santo súbito, santo súbito. Santo. Entonces, eso impresiona porque es el pueblo quien lo percibe. No es fruto de una histeria. No. Es fruto de la presencia del Espíritu que se manifiesta con poder y fuerza. Correcto. Y eso implica, no que Juan Pablo II no tuviera sus debilidades, limitaciones de pecado, o Óscar Romero, ponga usted cualquier persona que haya querido a Teresa de Calcuta. Es que el Espíritu ha hecho su obra y el pueblo de Dios lo percibe y lo desea como modelo a seguir y a imitar. Correcto. Y es nuestro laico Carlos Manuel, ¿verdad? Como este grupo de compañeros, de estudiantes que tuvieron una vida, una experiencia con él, dijeron, no, este hombre hay que... ¿Cómo se prueba esto? Pues ahí vienen los signos, los milagros. Y generalmente los milagros son dados gratuitamente. Por eso son milagros o signos de la santidad. No es que eso se estudia, entonces el que se muere, pues cuando yo me muera, pues yo voy a hacer este milagro. Ajá. No. Y muchas veces estos milagros son con personas que ni creyentes son, porque algunos se dan en personas que ni creyentes son, o que no son cristianos católicos prácticos. Pero Dios obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu hace lo que quiere, se mueve donde quiere y actúa como quiere. Por eso es que decíamos, cuando leíamos la exhortación del llamado a la santidad, decíamos, seres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias. Correcto. Por eso el pueblo de Dios es santo. Y cuando cree, no se equivoca. Usted es parte de ese pueblo de Dios. Pues si usted cree en comunidad y vive en comunidad, usted no se equivoca. Siga adelante. Avanzamos. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Por el bautismo, discípulos misioneros. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Hay algunos que por vocación específica son llamados, pero no son los únicos. Por ejemplo, a la comunidad que yo pertenezco lleva el título de misionero. Misionero, hijo del Inmaculado Corazón de María. Eso es un don, un carisma específicamente donde se clarifica mi vocación misionera inicial. ¿Dónde nació mi vocación misionera inicial? En el bautismo. Entonces no puedo yo pretender que el único misionero aquí soy yo. Y yo soy el misionero de verdad. No, eso no es así. Porque todos por el bautismo Todos estamos llamados. Entonces, es un agente evangelizador, el especialista. No, el que tiene el carisma lo tiene que hacer más real, más presente. Pero eso no quiere decir que los demás no participemos. Y todos participamos siempre en esta misión. ¿Por qué? Porque somos bautizados. Y todo bautizado es enviado. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Es lo que estamos intentando promover dentro de la experiencia de iglesia. Ahora con el COVID, esto se va viendo de una manera nueva, diferente y distinta. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano. Atención, llamado dirigido a cada cristiano. Para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. No me toca a mí. Te toca, no lo puedes postergar, esa es tu misión. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar
a que le den muchos cursos o largas instrucciones. Ay, eso, léalo otra vez, porque eso hay gente que no se lo cree. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano Llamado dirigido a cada cristiano. para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Todos tenemos un compromiso de ser evangelizadores. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, Si tú has experimentado el amor de Dios y ese amor de Dios lo experimentas como salvación real en tu vida, no necesitas mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. tengo que pasar 10 años preparándome para anunciar a Jesucristo que me salvó a mí, pero eso para hacer un trabajo, para ser un especialista y cuidado. Ujú. Pero la experiencia de sentirse amado, salvado por Jesucristo, basta. Sí. Si cada día que tú te levantas y sales, ya tú estás anunciando el evangelio, porque en algún momento te vas a encontrar con alguien que vas a llevar el mensaje, que vas a transmitirlo, que le vas a decir una palabra. Pero ese evangelio significa buena noticia. Entonces no se puede hacer con una cara triste, ni amargado, ni Alegres, ni avinagrados. avinagrado. Es decir, que el primer momento, cuando me levanto, lo primero que tengo que hacer es sonreírle a Dios. Porque si sonrío a Dios, voy a estar sonriendo todo el día. Pero si me levanto, ¡ay! Me tengo que levantar, ya perdiste el día. Ujú. Ya se te acabó el ánimo. Todo lo contrario. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Lo que quiere Sor Cristina, cursos y cursos y más instrucciones y más... ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo vamos a acabar? Hay gente que tiene, ¿cómo decir? Leccionitis aguda. Dios mío. Y cogen un curso y cogen otro curso y nunca ponen en práctica. Pues no, hermano, no. Lo poquito que usted sabe, anúncielo, dígaselo. Por eso yo uso mucho la expresión, dígaselo al que está a su lado. ¿Qué? Dios te ama. ¿Sabes qué? ¿Qué? Dios te ama. ¿Sabes qué? Dios te perdona. ¿Sabes qué? ¿Qué? Dios quiere que seas feliz. ¿Sabes qué? ¿Qué? Dios quiere que seas santo. ¿Cómo? Dios quiere que vayas al cielo ¿Cómo? siendo santo, ¿Cómo? evangelizando. ¿Cómo? Siendo misionero. ¿Cómo? Evangelizando. ¿Y qué evangelizar? Anunciar alegremente. alegremente. Por eso no podemos, para poder llegar a la santidad tenemos que ser gente alegre, porque un santo triste es un triste santo Pues, o santa. alégrese en el Señor, alégrese en el Señor. Dígale que está a su lado, alégrate. Alégrate. Seguimos. Manuel, alégrate. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Te encontraste con el amor de Dios en Cristo Jesús, pues eres misionero. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Esa fue la corrección que hizo el Papa Benedicto cuando el documento de Aparecida, porque al principio decía discípulos misioneros, discípulos y misioneros. Él dijo, quiten esa ahí, que eso no va ahí. El Todo discípulo juntito, misionero. misionero. Todo discípulo de Jesús es misionero de Jesús. Toda discípula de Jesús es misionera de Jesús. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías. Ese es el gran anuncio y siempre se hacía con alegría. Hemos encontrado al Mesías. Y por eso mi vida ha cambiado, por eso hay esperanza en mi corazón. Por eso la samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús se convirtió en misionera. Y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. La mujer volvió a tener palabra. Uno se pregunta, ¿y por qué pone precisamente por la palabra de la mujer? Porque recuerden que la mujer no tenía palabra. Pero el encuentro con Jesucristo le hizo recuperar la voz. Y por la palabra de una mujer, aquel pueblo se convirtió. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿A qué esperamos nosotros? ¿A qué? Salga a la calle y anuncie, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Pausamos y en breve... Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Hablando en su
bautizado es entonces discípulo misionero, Misionero. un agente evangelizador. Y para esto no se necesitan grandes cursos ni grandes enseñanzas. Ujú. Se necesita solamente haber experimentado el amor de Dios. Y esto el Papa lo está insistiendo continuamente. Otra cosa son los especialistas. Y hay una gran diferencia entre ser maestro o ser catequista. El catequista es el testigo. Ahora hay catequistas que se hacen maestros. Y maestros que se hacen catequistas. Porque la experiencia del catequista es la de ser testigo del resucitado. ¿Y qué anuncia? El amor de Dios, manifestado en Cristo, muerto y resucitado. Esa es la diferencia. Por eso Jesús dice, no te dejes llamar maestro en Israel. Ujú. Es una nueva dimensión. No se dejen llamar entre ustedes maestros. Porque no ha de ser así entre ustedes son hermanos. La fraternidad que evangeliza, que transforma, que me hace sentir pueblo peregrino, pueblo de Dios, pueblo en marcha. Por eso, ¿a qué esperamos nosotros? Terminaba el segmento pasado con esta pregunta. ¿A qué esperamos? Cuando decía también San Pablo, a partir de su encuentro con Jesús, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿A qué esperamos entonces? ¿A qué esperamos? Levántate, sé discípulo misionero, no discípulo y misionero. Y no solo sal. Dios, no solo levántate, sal, muévete. Presurosamente como María. Y con alegría. Por Seguimos. Por supuesto que todos estamos llamados a creer como evangelizadores. No, hermano, eso no dice ahí. Lea bien. Por supuesto que dice que todos estamos llamados a crecer como No evangelizadores. a creer, a crecer. Pero para crecer hay que creer. Sí, pero ya dimos ese paso. Por eso hay un supuesto que todos estamos llamados a crecer. Es decir, todo el que cree tiene que crecer. Esa es la llamada. No te puedes quedar con el trajecito de primera comunión. Ujú. Tienes que crecer en esa fe. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación. La fe es una cosa, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que crecer y para eso nos formamos. Una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. 3 pasos entonces. Ujú. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. Ese es el catequista. Ujú. El catequista es el que cree, pero ahora bien, da un paso más adelante. Se mejora en su formación, no se queda solamente con lo aprendido. Acuérdense que hay una experiencia, es testigo de lo que vive, es vivencial, pero esa vivencia yo la tengo que hacer explicación y por eso me tengo que formar. Esa formación me lleva ¿a dónde? Profundizar, Es correcto. Y esa profundización me hace avanzar. dar testimonio. Era un testimonio más Dar. claro. Y es dar, es gratis. Yo lo recibí gratis, yo lo doy gratis. Y ese es el gran envío que en cada Eucaristía nosotros recibimos. Es correcto. ¿Ve? Tú que eres enviado, tú que eres bautizado, Ujú. has venido a escuchar como buen discípulo o discípula la palabra de Dios, al final eres enviado. Eres lanzado a la calle. Pueden ir en paz. O glorifica con tu vida al Señor, o la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Anda. Muévete, Ujú. Anuncia. sal de aquí, no te quedes encerrado. Esto que escuchaste, que recibiste, ahora ve. Proclámalo y sobre todo, vívelo. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Entonces yo soy evangelizado por su estilo de vida, por sus palabras. Me convierto en discípulo y me nutro del testimonio de otros. Por eso siempre soy discípulo. Ujú. Y si soy discípulo me convierto en misionero. Correcto. No al revés. Hay mucha gente que se cree misionera y no es discípula. Y quema una etapa, o brinca una etapa. Y para ser verdadero misionero tienes que ser Discípulo. discípulo. Porque nadie da lo que no tiene. Pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora, No déjala para mañana. sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. Vamos a poner el ejemplo de la misa. ¿Qué hacemos el domingo en la Eucaristía? Escuchamos una palabra. El presbítero o el diácono que preside la celebración nos da una explicación de esa palabra a la luz de la oración.
y lo aplique en un momento de vida. Pero entonces después salgo enviado. Ujú. ¿Y con quién me encuentro? En la calle con una gente, en mi casa con mi familia, en mi trabajo con mis compañeros, en el colmado. ¿Qué hago entonces? Esa palabra escuchada en mi discipulado Ujú. la convierto en misión. Y el mismo texto bíblico, que me lo aplico a mi vida, si lo hago oración y lo hago sobre todo vida, me va a ir ayudando a ver nuevas cosas para dar esa misma palabra transformada. No solamente de algo que se dijo, sino de algo que hay que actuar. Por eso dice sí, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. Por ejemplo, yo termino la Eucaristía, todo el mundo sale cantando, todo el mundo sale alegre, pero a la vuelta de la esquina hay un accidente. Ujú. ¿Qué me corresponde hacer a mí en ese momento? A ver en qué puedo ayudar. O llego a mi casa y hay una pelea. Ujú. O voy el lunes al trabajo y hay un conflicto. ¿Qué me corresponde hacer a mí? Iluminado por la palabra. Ujú. Por eso es tan importante escuchar. Y que esa palabra resuena durante toda esa semana, porque el Evangelio del domingo me introduce a mí a vivir una semana completa, ¿verdad? La misma palabra nos continúa iluminando durante esta semana hasta el próximo fin de semana. Por eso nosotros vivimos de domingo A en domingo. Y por eso es tan importante participar de la Eucaristía, porque el domingo que yo no recibo el pan de la palabra, no me nutro para esa semana. Para esa semana. Y me debilito. Y si pasa una semana y pasa otra, y pasa otra, y pasa otra, pasa otra, llega un mes, esto se hace celebración. Y entonces la palabra se hace carne y la carne se hace pan. Pan de la mesa de hermanos y hermanas, cuerpo y sangre de Jesucristo. Para Y eso servir. y que da vida y que se transmite a otros, se lleva a otros. Por eso, ¿qué hace el ministro? Para cuando va a llevar la comunión al enfermo, transmite esa palabra recibida a aquel que no pudo venir por su condición, por su enfermedad o por su situación que no le permitió llegar al templo. Por eso entendemos el dolor y el sufrimiento de muchos hermanos que no habían podido participar de la Eucaristía presencial. Y algunos, el temor que tienen de reunirse, y necesitamos poco a poco ir recuperando la comunidad, recuperando el sentido de la asamblea, porque es ahí también donde nos nutrimos y nos fortalecemos mutuamente, teniendo las providencias necesarias para no enfermarnos ni contagiarnos, pero necesitamos dar ese paso. En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor. Todos somos llamados a ofrecer a los demás, en cualquier caso, Ujú. no hay que esperar los extremos, en cualquier caso, el testimonio explícito del amor salvífico de Dios. Que más allá de nuestras imperfecciones, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. ¿Qué ofrece el Señor? Pues mira, más allá de mis imperfecciones, de mi limitación, incluso de mi pecado, me ofrece, Cercanía, me ofrece, palabra, me ofrece fuerza y le da sentido. a nuestras vidas. Este Jesucristo es Salvador. Este es el Señor, por eso decimos, Él es el Señor. Él es el centro de mi vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Ese es el gran interrogante, la gran pregunta. ¿Qué es lo que tengo yo que comunicar? Pues lo que has descubierto. ¿Y qué es lo que has descubierto? Que en Jesucristo hay salvación. Y entonces, como descubro que Jesús es Salvador, eso me ayuda a vivir, me da esperanza. Y eso es lo que yo necesito comunicar. Por eso San Pablo decía, ¡ay de mí si no evangelizo! El amor de Dios me impulsa, me guía, arde mi corazón. El celo de tu casa me devora. Encendido nuestro corazón, podemos encender el corazón de los demás. Por eso los discípulos de Maús, ¿qué hicieron? Tan pronto reconocieron al Señor al partir el pan, se pusieron en camino. Por eso cada Eucaristía nos pone en camino, nos hace volver el camino de Sandado. Fíjense que simbólicamente es interesante. Salgo de mi casa y voy al templo, pero cuando salgo del templo recorro el mismo camino, pero alimentado de una palabra Y de la Eucaristía. y del cuerpo y la sangre del Señor.
Nuestra imperfección no debe ser una excusa. No es excusa, las imperfecciones que yo soy un pecador, eso no es excusa. Al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Por lo tanto, la misión es un estímulo constante para no quedarme en la mediocridad. ¿Y qué es un mediocre? Un tibio. ¿Y qué es un tibio? Ni frío ni caliente. Y por eso, como dice el libro del Apocalipsis, el Señor te vomita, te saca, te arroja. No seamos de esos, todo lo contrario. El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir como San Pablo: Hermosas palabras. no es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por delante. Pablo es ejemplo, no es que he conseguido ya. No lo he conseguido, soy consciente de esto. No es que sea perfecto, sino que continúo mi carrera. Sigo avanzando, es lo que quiere decir. Y me lanzo a lo que está por delante. Me lanzo, me tiro de pecho a lo que está por delante. Es aventura, es misión, es camino nuevo que se abre, es renovación interna, es profundización, es sobre todo camino de salvación para el mundo. Y ese camino de salvación por el mundo, ¿verdad? Nos va a decir el Papa en otro tema, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos hablando parte de una experiencia de profundización. Hay un evangelio que me mueve, que me motiva. Pero tenemos que darnos cuenta que también hay personas que viven de la religiosidad popular, de una experiencia de fe bien sencilla. Miren lo que el Papa nos ayuda a reflexionar, que esa religiosidad popular es importante porque es expresión de una inculturación. Dirá el numeral 122. Del mismo modo, podemos pensar que los distintos pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio son sujetos colectivos activos, agentes de la evangelización. No solo las personas, los individuos, sino también los pueblos están llamados a la evangelización de una manera comunitaria. Esto es así porque cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. Lea esa frase otra vez que es muy importante. Esto es así porque cada pueblo importante para entender esto, es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. Que es cultura, la manera de ser, de pensar, de actuar y vivir un pueblo. Por tanto, si es protagonista, cada pueblo. Miren lo que esto significa a nivel económico, a nivel político, a nivel religioso y a nivel social. Que cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. Y una cultura no es mejor que otra, porque un pueblo no es mejor que otro. Esto es muy importante, sobre todo la coyuntura histórica actual que estamos viviendo, desde una dimensión social, económica, política, que es iluminada desde el aspecto religioso. Y nosotros somos protagonistas ahora de una nueva historia en nuestro pueblo. Y esa historia, que es nueva, se va a reflejar en decisiones que se tienen que tomar como colectivo. Por ejemplo, las próximas elecciones. Y hay que saber a quién usted va a elegir. Y no puede elegir por colores solamente. Hay que ver las personas, la plataforma que presentan, las ideas que hay y cómo esto positivamente ayuda a nuestro pueblo a crecer. Porque de la manera que yo piense, voy a actuar. Y si yo elijo gente que cree en la muerte y no en la vida, si yo elijo gente que prefiere defender la muerte y no la vida, por ejemplo, la muerte, ¿quién defiende la muerte? Aquellos que prefieren el aborto, por poner un ejemplo práctico, o aquellos que defienden que los ancianos ya hay que dejarlos que se mueran. Y muchas veces esto se cuela en las plataformas subliminalmente, pero son agentes de muerte. Hay que ser modernos, que ellos decidan, que las mujeres decidan, y la criatura que se está dejando, ¿quién la defiende? Por eso esta frase es muy importante. Es muy importante entender que somos colectivos, activos, agentes
de evangelización como pueblo. Y que esto es así porque cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. Por eso hablamos de crear una cultura de vida y no de muerte. Una cultura del sí a la civilización del amor, a la solidaridad, a la esperanza, porque eso es lo que te va a mover. A veces nos quejamos y decimos, ¿qué? Pues ¿qué? ¿Cómo que qué? Que está claro en las ideas. La cultura es algo dinámico que un pueblo recrea permanentemente. Recrea permanentemente, es dinámica, siempre tiene vida. Y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. Importantísimo, cada generación le transmite a la siguiente. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros muchachos hoy? ¿Qué ideas? A favor de la vida, aborto, género, todo este lío que hay. Visión de qué, de vida o visión de muerte. Protección o maltrato. Lenguaje inclusivo o exclusivo. A la luz del Evangelio. Por eso esto tiene, como dirían los españoles, más miga de la que nosotros pensamos. Yo leía este pedacito, padre, que compartimos ahora con todos nuestros radioescuchas y pensaba, ¿verdad? Porque dice que esto a cada generación se le transmite y uno veía unas plazas totalmente llenas. Esto mata a los pueblos también. Las fiestas patronales, por ejemplo, de cada pueblo, que esto pues por razones de seguridad pues han cambiado mucho, pero han matado también los cascos urbanos, los pueblos, y vemos unos pueblos y unas plazas totalmente vacías. Fíjate que las fiestas patronales nacen de la religiosidad popular, del patrón del pueblo. Correcto. Y esto y lo que comienza como un proyecto de evangelización se saca de la iglesia y entonces empiezan a llamarla fiestas de pueblo. De pueblo. Se le quitó patronal. ¿Cuál era la razón? Esto tiene más miga, más explicación, pero el tiempo se nos acabó, así que Ave María, ahora que continuaremos mañana repitiendo el número 122, porque esto y mucho más nos ofrece el Papa en esta reflexión hermosa, y desde esa reflexión queremos avanzar y caminar. Oramos. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza, desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ame su cultura, ame su pueblo, sea protagonista y recuerde que Dios se encarnó, se hizo hombre para la salvación del mundo. Y tienes que ser discípulo misionero. Con alegría. Nos vemos mañana en nuestro programa. Mi Camino de Fe. Buenas tardes. Con un vaso de fe a Cristo verás.